Este espacio se llama Aventuras de Fe, en donde cuento algunas experiencias que he tenido en el cristianismo, que he tenido con algunas personas y algunas situaciones que a veces se han salido de control y de las manos. Hoy te vengo a contar en cómo una vez me topé con una profeta loca que en medio de su griterío comenzó a profetizar muchas cosas. Te lo cuento ahora en Aventuras de Fe. Quiero partir leyendo el versículo de Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay muchas doctrinas y enseñanzas que son bíblicas. Sin embargo, hay algunas interpretaciones que quieren hacer que algún versículo diga otro tipo de cosa y tener a lo mejor una alineación de enseñanza por la denominación que uno participa. Y hoy quiero hablar un poco sobre esto de una experiencia bien... no sé cómo llamarla, pero vamos a tener como un acuerdo al final de esta historia, poder saber cómo poder llamarla. Bueno, esto ocurrió hace años, no recuerdo si debió haber sido hace como 8 años, tal vez, probablemente, no lo recuerdo. Sin embargo, sé que fue hace mucho tiempo. Estando en la plaza del lugar donde vivo, me encontré con unas personas que estaban, al igual que yo, haciendo una fila. Y estas personas eran creyentes, entonces ellos, yo no sé si es buena idea, pero siempre cuando alguien está hablando de las cosas espirituales, uno como que tiende a querer hablar sobre algo. Y entre estas personas había una que sabía y otra que sabía un poco más. Entonces como que le estaba predicando y le hablaba y estaban delante mío, entonces estaban en la misma fila. Y ellos hablando como que me miraban a la vez. Es decir, como que le predicaba y como que me hablaba. Yo creo que en la mente de la persona que estaba hablando, que era la que sabía más, era como que le estoy hablando a esta persona, pero también está escuchando a la otra, por mí. Entonces como que estaba hablándole a una persona, a una mujer, y mientras le hablaba, veía que yo estaba prestando la atención, entonces como que me empezó a mirar a mí también mientras hablaba. Entonces, en una de esas, esta persona, este hombre, me empieza a hablar a mí. Y como es el fuerte de uno, el hablar del Evangelio, comenzamos a hablar y tener una conversación muy amena. De hecho, es súper interesante porque empezar a hablar con un desconocido en una fila, en un lugar público donde hay más gente, con una persona desconocida, fue totalmente interesante. Entonces comenzamos a hablar, comenzamos a dialogar, empezamos a hablar del tema de la oración, de lo importante de los sacrificios que uno hace, en el Evangelio, etc. En esa conversación él me empieza a hablar de que van a venir los jinetes del Apocalipsis y un montón de cosas que al final son interpretaciones que están erradas en el tema de cronológicamente, en tema de interpretación de acuerdo a la forma de interpretar las profecías, etc. Ellos eran evangélicos. No sé de qué rama de los evangélicos, pero eran evangélicos. Entonces como que yo igual conozco de ese tema, o sea, en ese tiempo conocía de ese tema, conozco de ese tema y conocía de ese tema. Como ellos me estaban hablando a mí, o sea, él me estaba hablando a mí y la otra persona, después supe de que, claro, era también de la misma denominación, pero no sabía tanto. La otra sí sabía harto. O sea, no es que sabía harto, pero tenía más conocimiento que la otra. Entonces... yo le empecé a hablar sobre el tema de la interpretación historicista. Entonces, como él me estaba hablando a mí y yo estaba escuchando, cuando él preguntó y empezó a hablar del tema de los caballos y yo le empecé a responder, como que después se invirtió el papel. Yo le empecé a hablar y él me empezó a escuchar. Entonces él dijo, oh, esto es súper interesante. Pasamos a lo que teníamos que hacer en la fila y luego de eso nos seguimos conversando, pero ellos tenían que irse porque estaban acá, pero no eran de acá. Eran de otra localidad. Son súper interesantes estos temas y bueno, hay muchas veces que esto no se predica tanto y que estos temas deberían hablarse, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, nos invitan a una radio, a nosotros. Y a veces va el pastor, va la pastora y, y sería bueno que a lo mejor tú fueras porque yo llevo años en el Evangelio caminando y tú como que tienes un conocimiento más... como más avanzado de estas cosas que muchas veces como que no se toman en cuenta. Y fue como, ya, sería bueno. Por mí genial ir a una radio en personas de otra denominación y hablar de estos temas. ¿Quién diría que no? Él me pidió mi número. Yo se lo di y yo pensé que se lo iba a olvidar porque fue como una charla del momento. Y a los
5 días después, más o menos, porque fue antes de terminar la semana, me llama para concretar, para juntarnos en la semana que venía. Era en otra zona de acá. Yo le dije, bueno, está bien. Eso era a las 10 de la mañana. Me dijo, a las 10 de la mañana nosotros empieza el programa. No recuerdo ni cómo se llamaba. Pero me dice, y va a estar la profeta, me dice. Y yo, qué bueno. Qué bueno, porque así compartimos más y hablamos más, y etc. Y el tema es que, bueno, en ese tiempo yo no manejaba. Entonces estaba esperando a que pasara un vehículo para allá, una locomoción para llegar hacia allá. El tema es que justo me topo con un amigo. Un amigo que no es de ninguna iglesia, que no profesa ninguna religión y no le interesa. Pero hemos sido siempre buenos amigos, desde muchos años. Entonces como que me dice, ¿para dónde vas? Y le digo, voy a tal lugar. Me dice, yo voy un poco más allá, pero te dejo. Ya, genial. Nos fuimos conversando, todo bien, todos felices. Y cuando veníamos llegando, me dice, ¿pero qué tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo acá? Me dije, mira, lo que pasa es que hay unas personas que yo soy de una denominación, ellos son de otra denominación, y como que quieren que invitarme a la radio, a una radio, para poder hablar de algunos temas que a ellos les pareció súper interesante. Entonces me dijo, hoy yo podría estar presente. Y yo por un momento dije, o sea, por un lado igual es bueno, pero yo no sé lo que pase en esta junta, en esa reunión. No sé lo que vaya a pasar. Entonces como que dije, bueno, si le digo que no, igual a lo mejor, o sea, siempre buscando el provecho de que la persona quiera. O esté más cerca si es que no cree. Entonces fue como, yo creo que sí, le dije. Me dijo, ya, bueno. Entonces, estacionados, nos bajamos del auto y de repente vi a una persona que ya se veía muy diferente. Pero de repente veo así una persona que viene así como a paso lento. Una señora. Yo creo que debió haber tenido como unos 50 años, por ahí. Pelo largo, así largo, pero largo hasta la rodilla. Blanco. Ni siquiera gris, así blanco, como la lana. Y viene así a paso lento, como esos pasos que resuenan como los dinosaurios, así. Y yo veo que viene lento y digo, apuesto que esa es la profeta. La supuesta profeta que me dijeron que iba a estar. Y ellos me dicen, aparecen desde el lugar y me dicen, mira, ella es la persona y él es tanto. Y él es la persona que invitamos, dijeron ellos. Entonces fue como, qué genial. La voy a saludar y como que la señora me mira. Me mira así como fijamente y no me saluda. Y como que después de mirarme fijamente, como por 5 segundos, como que me pone la mano en la cabeza. Así. Y eso fue como su forma de saludarme. Me pone la mano a mí y después va y saluda a mi amigo así. Y le pone también la mano, le pone la mano en la cabeza y mi amigo, nada que ver ahí. Entonces mi amigo quedó así como que me quedó mirando y fue gracioso porque la señora le pone la mano en la cabeza y mi amigo así como que da vuelta la cabeza. Yo obviamente que me sentí incómodo, pero no dije nada porque estaba ahí al medio de todos. Entonces entramos con mi amigo y yo por dentro dije, ¿qué va a pasar aquí? Esta señora extraña, esta señora es muy rara. Porque de verdad se veía rara, se veía una persona extraña. Y bueno, entramos con las dos personas, con el hombre y la mujer, que no recuerdo cómo se llamaban, y empiezan a contar y a hablar. Llega el momento en que empieza el tema de la locución del programa, y nos metemos en las cabinas, y esta persona, como era un lugar que no era como de ellos, el lugar. Entonces como que había otra persona en la radio y al lado estaba esta señora extraña. Sentados un poco más allá estaban las dos otras personas, el hombre y la mujer, y mi amigo estaba aquí a mi izquierda. Entonces comienza el programa, presentan, y la persona que tenía la locución comienza a decir, bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante. Nosotros sabemos que estos días nosotros hablamos del Evangelio y vienen personas de otras denominaciones. Justo hoy día vienen dos personas de denominaciones diferentes y vienen a hablar sobre un tema controversial y de los tiempos finales, etcétera, etcétera. Todo lo que habían dicho los otros dos. Entonces, nos da el pie para poder hablar sobre el tema. Y la señora, yo la noto que empieza, era como de esos movimientos motrices lentos. Entonces como que se acomoda así lentamente
como que toma aire, así, una respiración profunda. Yo mirando, porque en esos lugares, uno sabe, uno conoce, hay como un silencio absoluto. Y la señora empieza así a hablar. Empieza a hablar golpeado y muy fuerte. Entonces dice, en los eventos finales. Y me dio risa porque quería reírme, pero no podía, porque la situación no era para eso. Pero por mi amigo que estaba ahí, no creyente, pero estaba así como... Porque la señora empieza a hablar lento y de repente empieza a hablar sumamente rápido como si fuera un rap. Y la señora dice, y en los eventos finales, cuando se levante la bestia va a venir y la bestia va a resurgir del abismo. Y empieza a hablar la señora. Y mi amigo me queda mirando y yo le quedo mirando y le digo así como, no sé, es de otra denominación. Entonces la señora empieza a hablar. Y en una como que para. Y la persona, la que estaba al otro lado del vidrio, me hace una pregunta a mí. Y yo digo, bueno, en la Biblia, y la señora me interrumpe. La profeta me interrumpe. Y me dice, y empieza como que la última palabra que yo ocupaba, ella comenzaba con otra frase. Entonces dije, mire, en la Biblia, es que en la Biblia nosotros encontramos la verdad. Ya, esperando ahí entonces un minuto más a que la persona habla. Y de nuevo la señora así nuevamente para. Y yo digo, bueno, me dio mucha risa porque yo dije, bueno. Y la señora dice, bueno es el Señor para con nosotros, porque su misericordia es para siempre. Gloria, gloria, empieza a decir. Yo de nuevo así, nuevamente, ya me había interrumpido por segunda vez. Y yo en ese tiempo tampoco era mucho de decirle, oiga señora, cállese. No le iba a decir. En ese tiempo, a lo mejor ahora sí. Pero como que la señora, la persona que estaba al frente, al otro lado del vidrio, como que se da cuenta de esto. Y dice, bien, ahora le vamos a dar paso a esta persona que es de otra denominación. Y nos gustaría saber cuál es la interpretación que tienen sobre el tema de Apocalipsis, el capítulo 5, 6, sobre el tema de los jinetes. Y yo voy y le digo, bueno, los jinetes tienen que ver con una... Y la señora nuevamente me interrumpe. Porque cuando vengan los... Y se pone así, se abre las manos y lo empieza a levantar. Porque cuando vengan los jinetes del apocalipsis, va a venir una destrucción. Todo se va a destruir. Miren los jinetes. Y se vuelve como loca. Entonces ahí como que no, ya fue como ya, no creo que esto... Porque duraba 30 minutos el segmento y ahí habían pasado como 15, 20 minutos y yo no había hablado nada. Digo, bueno, no creo que alcance porque ya son temas largos, entonces cierro mi Biblia y la señora ve que cierra mi Biblia, la profeta, y me queda mirando, como que estaba diciendo así como, y cuando el Señor mande a sus jinetes, y en ese momento yo, bueno, cierro la Biblia y dice, y cuando... Y me mira así como en su motricidad lenta, y me mira así como, ¿por qué hiciste eso? Dice. Y yo le digo, no, porque, bueno, este tema es para venir a hablar y en realidad no he podido hablar sobre el tema, le dije. Y la señora me dice, esto que acabas de hacer es una iniquidad. ¡Es una iniquidad! Me empieza a decir. Acabas de cerrar la Biblia ante mis ojos. Y empieza a hablar en lengua, pero empezó a hablar un idioma pero extrañísimo. Y fue una de las primeras veces... No fue la primera vez, pero sí una de las primeras instancias donde yo escuchaba a una persona en vivo y en directo hablar en lengua. Y empezó a decir, bueno, no en lengua en realidad, hablando estupideces. Porque empieza a decir, el tema es que como igual era señora, un poco mejor rellenita, al pararse dio vuelta las cosas que habían ahí. Habían unos vasos de agua. Entonces como que nos da vuelta. Y empieza a hablar en lengua diciendo... Y empieza a decir la señora. Y esto fue muy gracioso porque la señora empieza a decir... ¡Siento un fuego! ¡Siento un fuego! Su traducción era siento un fuego. Pero era... ¡Siento un fuego! ¡Siento un fuego! ¡Siento un fuego! Decía. Y nosotros así como ya era así. Ya no se puede hacer nada más con esto. Y la señora, ¡Sir un fuego! ¡Sir un fuego! ¡Sir un fuego! La señora que estaba al otro lado dijo, bueno, vamos a ir a unos comerciales, vamos a poner se pusieron una música y como que se terminó el programa y al final no hablé nada. No hablé absolutamente nada y se cerró, se terminó, porque se terminó el tiempo.
los 30 minutos, que yo no hablé nada, que hablé 3 palabras y me quitaron todo lo que tenía que decir. Y terminamos y la señora sale de la cabina, sale del lugar de la radio y empieza a gritar afuera: ¡Cero fuego! ¡Cero fuego! ¡Cero fuego! No decía siento un fuego, decía ¡Cero fuego! ¡Cero fuego! Y mi amigo tuvo una experiencia tan mala esa vez, tan pésima, pero hubiera sido bueno que no hubiera estado ahí. Pero ¿qué le íbamos a hacer? ¿Quién iba a saber que iba a ocurrir eso? Yo no iba con esa disposición, ni siquiera iba con la disposición de pelear ni discutir. Yo salgo del lugar, salgo de la cabina y miro a las otras 2 personas que me habían invitado y se me acercan y dicen: está profetizando. Ella está profetizando en lengua. Y yo, pero si no está diciendo nada, no me dejó hablar, le mencioné. Y me dijeron, es que es cuando ocurre el don, ocurre esto. Así funcionan los misterios, dijo. Así funcionan los misterios del cielo. Y fue como, bueno, me voy mejor. Ya, muchas gracias, un gusto. Nosotros salimos del lugar y sentíamos desde adentro: ¡Ciro un fuego! ¡Ciro un fuego! Me empieza a decir: ¿sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar a ti que vas saliendo por esa puerta? Y era yo. O mi amigo, no sé. Y nos damos vuelta y dice: y empieza a hablar palabras extrañas. Y como que hubo un minuto de silencio, así como que después de decir se calla y dice, nos queda mirando así fijamente, y nosotros así fijamente dice: ¡Cero un fuego! ¡Cero un fuego! Y fue como, ya vamos, esto es una payasada. Mi amigo después me decía: oye, ¿por qué hacen eso estas personas? Yo, pero no sé en realidad. No, son personas de otras denominaciones. Es para que tú veas cómo son en algunas otras denominaciones, le dije. Y bueno, y ahí terminó esa situación. No me topé más con esas personas, no me llamaron más. Después yo perdí ese número. Y nunca más supe nada de ellos. Bueno, después me daba mucha comicidad porque después mi amigo me decía, me mandaba audio, me mandaba mensaje y me decía: ¡Ciro fuego! ¡Ciro fuego! ¡Ciro fuego! Y después ni siquiera me decía ¡Ciro fuego! Decía ¡Ciro fuego! ¡Ciro fuego! ¡Ciro fuego! Y cada vez que nos veíamos era ¡Ciro fuego! Me decía ¡Ciro fuego! Y después, no sé por qué, cambiamos todas las palabras y seguíamos bromeando con el tema de... Le decía ¡Fito Páez! ¡Fito Páez! Y hasta el día de hoy, cuando me topo con él, me dice: oye, ¿Fito Páez? Y pasó, por eso me acordaba, porque pasó hace poco que me topé con él. Me decía: oye, ¿Fito Páez? Porque no lo había visto hace tiempo. Y yo como, ¿Fito Páez? ¡Fito Páez! ¡Fito Páez! ¡Oh, verdad! Se me había olvidado. ¡Fito Páez! Fito Páez, el músico. Y esa fue la experiencia cuando me invitaron a un programa de radio para hablar sobre Apocalipsis, para hablar sobre los jinetes del Apocalipsis, y una profeta me interrumpió cada día diciendo: ¡Sí fue! ¡Sí fue! Y al final cada palabra que yo decía la tomaba para hablar ella. Y al final me profetizó en lengua, y a eso es lo que quiero llegar también de al final la sana doctrina, porque la Biblia no menciona de que eso es el verdadero don de lengua. Y claro, como estaba con don de lengua, sentía un fuego la persona, entonces sentía un fuego. Y eso es lo que quería decir: siento un fuego, siento un fuego. Pero como no lo decía así, fue muy cómico. Pero esa fue la ocasión donde nosotros, y una persona que no conocía nada, quedó con eso de siento un fuego, y viendo todo este show que al final armó esta persona. Y a pesar de lo cómico que ahora uno lo ve, pero en el momento fue un momento súper incómodo. Ya deben imaginárselo. Así que ese fue el momento en donde, en esta aventura, en esta experiencia, donde creyendo que íbamos a dar un mensaje bonito, al final fue interceptado por siento un fuego. Y eso es lo otro, que cuando se paró y dio vuelta a los vasos y las cosas, casi mojó mi Biblia. Ahí me hubiera dado ataque. Pero bueno, ahora hubiera sido más gracioso que... No gracioso, pero que hubiera dado vuelta el agua y no hubiéramos electrocutado todos. En vez de decir siento un fuego, hubiera dicho siento electricidad. Siento un rayo. Se hubiera dicho. Si hubiéramos electrocutado todos, si hubiera caído el agua sobre los cables. Pero bien, eso es lo que ocurrió, y hasta el día de hoy me acuerdo de ese evento. Me había olvidado, pero gracias a mi amigo que me lo topé hace un par de semanas, me acordé nuevamente y dije: estas aventuras hay que plasmarlas para que no queden en el recuerdo y se olviden. Así que bien, que el Señor nos siga acompañando, que podamos tengo muchas experiencias más que vamos a ir comentando. Cada semana va a haber un tema en este mes. Así que este es el tema
de la profeta que me empezó a profetizar en lengua, que no me dejó hacer ni decir nada y que además sentía un fuego. Sentía un fuego. Me profetizó en lengua y al final todos nosotros sabemos de que al estudiar nos damos cuenta de que eso no tiene nada que ver con la sana doctrina y mucho menos el tema de que sabiendo de que hay una persona que está ahí o una persona invitada, nada de respeto al final para que la persona hable o comparta sobre su mensaje. No seamos así, al contrario. Que podamos sentir el fuego, pero el fuego verdadero del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga.